mandíbula con una línea imaginaria que continúa hasta la apófisis mastoide del hueso temporal. Luego el borde posterior del triángulo va a ser desde la apófisis mastoide del temporal hasta la clavícula, pero va a seguir el borde anterior del músculo trapecio. Luego el límite inferior va a ser la cara superior de la clavícula. Y el límite anterior va a ser la línea media anterior del cuello, que es una línea imaginaria que se continúa con la línea media del cuerpo. Vaya, luego acá vamos a tener que se va a dividir principalmente en dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. Esto va a estar dividido por el músculo esternocleidomastoideo. No, hace como fue, ahí está, ahí cabal, hace fuerza, así como, no, como que ibas a tragar, así, vaya. Acá está el esternocleidomastoideo, ya Chelita. Vaya, los límites van a ser, acá va a formar el triángulo anterior y el posterior. Los límites del triángulo posterior van a ser el borde anterior del músculo trapecio, el tercio intermedio de la cara superior de la clavícula y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Luego los límites del triángulo anterior van a ser la línea, el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media anterior del cuello, que es la que está acá. Vaya, luego el triángulo posterior se va a dividir en dos triángulos más, que van a ser el triángulo supraclavicular, perdón, y el occipital. Y esto lo va a dividir el vientre inferior del músculo omoioideo, que cuando llegue al esternocleidomastoideo, por detrás del esternocleidomastoideo va a formar una polea. Y esa polea va a hacer que se divida en vientre posterior y vientre anterior. Perdón, vientre inferior y vientre superior, ¿verdad? Y ahí va a estar uniéndolo al ligamento intermedio. Ligamento intermedio. Y luego se va a venir a insertar a lo que es el hueso ioides. Vaya, la división acá va a quedar entonces. La división va a quedar en el triángulo supraclavicular y el occipital. El occipital va a tener como límites el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde posterior del músculo del vientre posterior inferior del omoioideo. Ajá. Vaya. Luego el supraclavicular va a quedar con sus límites como el tercio intermedio de la clavícula, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del vientre inferior del omoioideo. Vaya, luego están para los otros triángulos. Acá el vientre superior del músculo omoioideo, que va a venir desde la polea hasta el hueso ioides, va a dividir el triángulo en un triángulo muscular y un triángulo carotídeo. El triángulo muscular se llama así por el gran contenido de músculos que tiene, y el triángulo carotídeo porque ahí está contenida la arteria carótida. Por aquí creo que se les siente. No, pero me da miedo tocarte muy fuerte, te puedes dormir. Vaya. Los límites que serían del triángulo muscular sería el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media anterior del cuello y el borde anterior del vientre superior del omoioideo. Luego del triángulo carotídeo, los límites serían el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde posterior del vientre superior del omoioideo, y luego acá nos viene otro músculo que también va a tener dos vientres, que viene desde acá, desde la apófisis mastoides. Luego va a ser una polea en esta región de acá, como lateral al cartílago, al hueso ioides, y va a subir hasta el ángulo de la mandíbula. Vaya, entonces acá el borde, aquí se va a hacer borde posterior del músculo digástrico, nos va a servir también como límite para el triángulo carotídeo. Sería el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Vaya, luego acá este músculo nos va a venir también a hacer acá otro triángulo llamado triángulo digástrico. Y acá nos quedaría un triángulo que puede tomarse como uno o como dos, que sería el triángulo submentoniano. Acá el triángulo digástrico, los límites van a ser los dos vientres del músculo digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Y el submentoniano va a ser el hueso ioides, el vientre
anterior del músculo digástrico y sería a los dos lados. No, la línea media, sí podría ser la línea media, pero dijo la doctora Cetino que se pueden tomar como un solo triángulo o si queremos lo podemos dividir. Siempre me he confundido en ese. ¿Cuáles son los límites del submentoniano? Del submentoniano sería el vientre del digástrico, los dos vientres Sí, se toma anteriores, como uno solo. ajá. Si no sería la línea media y acá abajo sería el hueso yoides. Pues sí. Bye.